derivada, ¿no? Hoy día, esa va a ser nuestro punto central de trabajo. Para las siguientes clases ya tenemos un poco de comprensión clara de lo que es la derivada de empezar el curso. El curso no empieza en derivada. El curso empieza en integrales indefinidas. Ya les dije que son 3 capítulos: integrales indefinidas, integrales definidas, matrices, vectores y matrices. Son 3 capítulos. Entonces, pero no podemos hacer integrales si no tenemos clara la idea de lo que es la derivada, porque muchos de los ejercicios de integrales se resuelven derivando primero. Entonces, hay que tener clara la idea de la derivada. En la clase anterior hablamos un poco sobre lo que era la derivada de una función polinómica, que es la base. Sobre esa derivada de una función polinómica se construyen las otras fórmulas ya generales, ¿no? Entonces, recordamos, si yo tengo la siguiente función, por ejemplo, 7x cuadrado menos 4x menos 10, ¿no? Que es una función de los 3x a 4x al cuadrado, por ejemplo. Incluso podemos agregarle algo más, raíz quinta de x octava. Tenemos ahí, esa es una función polinómica, pero bastante amplia, ¿no? Estas funciones sirven más que nada para los ejercicios, ¿no? Pero si yo quiero esto aplicarlo, por ejemplo, a la administración, esa función no sirve. Por eso le decía, ¿no? Los ejercicios son solamente para practicar, o sea, tener un poco de habilidad operativa, pero que lo que nos interesa no es tanto los ejercicios. Lo que nos va a interesar a nosotros es cómo esos ejercicios se aplican en la administración. Y cuando yo aplico en la administración, este tipo de ejercicio, por ejemplo, no tiene sentido. Eso no representa ninguna función ni administrativa ni económica. Generalmente las funciones administrativas o económicas son polinomios, pero polinomios sencillos. En todo caso son funciones exponenciales o logarítmicas, pero no funciones de ese tipo. Pero lo hacemos nosotros solamente para la parte práctica, ¿no? Para poder, digamos, ensayar, para poder habituarnos al trabajo operativo. Bien. Bueno, esta es una función, como digo, que nos piden derivar. Para derivar esa función, antes de derivar, es bueno tratarla algebraicamente, para que todas las variables estén como potencias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esta variable que está en el denominador. No tenemos una fórmula para el denominador, o en todo caso, si eso lo trabajamos como división, se nos va a complicar. Entonces, ¿qué se hace primero? Por cuestiones algebraicas, esta x puede subir al numerador. Y eso nos enseñaron en primero y secundaria, ¿no? En el curso de álgebra elemental nos dijeron, si yo tengo acá un denominador, esta x está a la potencia 1, yo la puedo poner en el numerador a la potencia menos 1. Entonces eso es algebraico, eso no tiene nada que ver con nuestro curso todavía. Luego esto igual, que está acá, x al cuadrado, ¿cómo pasa al numerador? X a la menos 2. En esta parte, también en álgebra nos dijeron, si tienes una raíz es un exponente fraccionario, ¿no? Donde este vendría a ser el denominador quinto y este de acá es el numerador. Entonces esto de acá se puede poner como x a la 8. Como pueden ver, yo no he hecho todavía ningún trabajo que tenga que ver con el cálculo diferencial. Eso es un trabajo puramente algebraico. Ahora viene la parte que corresponde a lo que ustedes estudiaron en el ciclo anterior. En el ciclo anterior estudiaron la derivada. Al estudiar la derivada estudiaron esta fórmula. Tengo x a la n y lo tengo que elevar, o digo, lo tengo que derivar. Ese apóstrofe ahí en la parte superior significa derivar, ¿no? Y lo tengo que derivar, entonces la fórmula dice, esto va a ser igual a n x a la n menos 1. ¿Qué significa? Que esa n va a bajar y va a multiplicar al 1 que está acá.
Y si no hubiera un 1, si hubiera otro número, pongamos, si hubiera una constante K, entonces, ¿qué pasa con la n? La multiplica la K, entonces K por n. Y siempre se resta 1. Es una fórmula, esa es la parte ya de cálculo diferencial, esta fórmula. Entonces, lo que hay que hacer es acordarse la fórmula, o en todo caso aplicarla bien. Les decía que por el momento les he puesto las fórmulas en la clase anterior, hoy día voy a poner más fórmulas y en la siguiente clase les traigo ya impresa la fórmula para que ustedes la tengan para el día del examen. Porque a mí no me interesa que se memoricen la fórmula, me interesa que la apliquen. ¿De acuerdo? Y la otra fórmula que se tiene que tener en cuenta es que si yo tengo una constante sola, es decir, cuando no hay variable, no hay incógnita, no hay letra, K es una constante y ese es un número, su derivada es 0. De otro lado, hay otra relación que me dice que si yo tengo, por ejemplo, dos funciones, una función f de x sumado o restado con una función g de x, lo voy a derivar, entonces me dice deriva cada una por su cuenta, es decir, deriva la primera, le sumas y le restas la derivada de la segunda. Estas son las reglas básicas de las funciones algebraicas, ¿no? Ya en la clase anterior lo hemos hecho, pero empezamos a recordar. Entonces con esta fórmula empiezo mi trabajo. Derivada. La derivada se puede poner de dos maneras, con i' o se puede poner así también con dI o dI. Voy a usar mucho este símbolo porque ese símbolo me va a permitir luego hablar del diferencial. Entonces más que el i' utilizo más la expresión diferencial de I sobre diferencial de I, ¿no? Entonces, aplicando la fórmula, tengo que derivar por separado cada uno por separado. Empiezo con el primero. ¿Cuál sería la derivada de 7x cuadrado? 14. Multiplica, dice aquí clara la fórmula. Multiplica y al exponente resta 1. Ya pues sería el colmo que no puedan hacer eso, ¿no? Bueno, por 2, 14, y por último, si no hemos quedado en la clase anterior, 2 menos 1 es 1, ¿no? Cuando es acá, sería como si fuera 1, 1 por 4, 4, y queda 4 solo, ¿por qué? Porque esto sería x a la 0. Cualquier número elevado a la 0 es 1, ya no se pone, ¿no? Le decía, ya sería el colmo que no se puede hacer estas operaciones, porque yo tampoco me va a preocupar si saben o no saben la tabla 2, 4, 2, 9, eso si a estas alturas de su vida ya no saben la tabla de los puntos, para ser profesional no se necesita aprenderse de memoria la tabla de tres. ¿De acuerdo? Bien, estamos aquí. Sí, ¿qué sigue? Menos 10. Pero ese menos 10, ese 10, ¿qué cosa es? Una constante, es un número. Cuando es un solo número, no tiene la x, o sea, no tiene variable, que viene a ser una constante. Si es una constante, ¿cuál es su derivada? 0. Entonces hay dos posibilidades. Lo ponen al 0, o si no, no lo ponen simplemente. Más 0, menos 0 es lo mismo. Digamos que no lo pongo. Sigo con el siguiente. Entonces este es 0. O si no, pongan el 0 para que se acuerden que existe esa propiedad. Y ya después en el futuro no lo ponen. Estoy aquí. Menos. Pero este menos se va a multiplicar con este de acá. ¿Y cuánto es menos por menos? Más 3. X menos 1, porque voy a restar 1. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? Menos 2. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. X a la menos 3. ¿De acuerdo? Aquí igual. Multiplicamos. Aquí como si fuera 1. Más 8 quintos. X. 8 quintos menos 1. ¿Cuánto es 8 quintos menos 1? 3 quintos. Listo. Ya está. Terminamos. Ese proceso
se llama derivada de una función polinomial. ¿Alguna pregunta? Es un tema muy simple, el ciclo pasado lo han hecho, yo estoy repasando, ¿verdad? ¿Por qué lo repaso? Porque lo voy a necesitar. ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, ya recordamos, creo que los profesores del ciclo pasado les han explicado bien. Hay un ejercicio frecuente, porque eso sí podría ser una función económica, ¿no? Generalmente es una hipérbola, y las hipérbolas son de uso de... Entonces, esa función, por ejemplo, podría venir con un problema económico. Me piden derivar. Para hacer esa derivada, en la clase anterior indicamos que si yo tengo una división de dos funciones y lo tengo que derivar, la fórmula dice: copia la función del denominador, numerador del denominador, y luego multiplica la derivada del numerador. Entonces es un test derivado. Luego le restas, ¿qué cosa? La función del numerador por la derivada del denominador. Todo esto por el denominador al cuadrado. Esa es la fórmula con la cual voy a trabajar la derivada. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? En la clase anterior esas fórmulas ustedes las tienen, ¿no? Uno lo tienen que hacer es remitirse a ellas. Bueno, entonces voy a aplicar la derivada. Producción. ¿Qué hace? ¿Qué dice la fórmula? G de X, copia igual a G de X. Vamos igual. 2X cuadrado más 3. Con un paréntesis. Y lo multiplicamos por la derivada de arriba. ¿Cuál es la derivada de 3x menos 1? Solamente 3, porque la derivada de 1 es 0. 3. Miren, mucho cuidado si no me ponen este paréntesis debajo punto. ¿Por qué? Si yo no pongo este paréntesis, por más que le pongan el puntito acá, que es verdad que eso significa multiplicar, por más que se ponga ese puntito, ¿qué está indicando la expresión? El 3 a quién multiplica? Al 3 nada más. No indica que multiplica a los dos. Y así no es la fórmula. La fórmula dice que multiplica a todos. Por eso es importante este paréntesis. Bueno, entonces, acostumbren a hacerle las cosas. Luego viene el medio. Que sigue F, o sea, el de arriba. Por la derivada de G, o sea, la derivada de que está abajo. ¿Cuánto es la derivada de 2x cuadrado? 4x. Todo esto sobre 2x cuadrado 3a cuadrado. Ahí terminé con la parte del cálculo diferencial. Eso es lo que usted, la profesora, el profesor del ciclo anterior les enseñó.
Lo que viene a continuación ya es manejo algebraico, eso lo aprendieron en primero, segundo y secundario. Bueno, ¿cuál sería el manejo algebraico? Multiplicar 2 por 3, 6x cuadrado, más 3 por 3, menos por más a menos, 4 por 3, 12x cuadrado, menos por menos a más, 4x. Bueno, aquí hay dos posibilidades: lo resuelven en la potencia o lo dejan igual, ¿no? Va a depender mucho de si es solamente un ejercicio, podemos dejar ahí, o en todo caso resolver. En la parte superior observamos que estos dos se pueden reducir. Uno es positivo, el otro es negativo, los dos son x cuadrado, entonces pueden restar y sale menos 6x, se resta y se pone encima de él, luego más 4x para ponerlo en orden, y esto lo resolvemos, sería 4x a la cuarta más 12x cuadrado. Está solucionado el ejercicio. Ahí termina porque no hay nada más que hacer. Habíamos quedado en la clase anterior que ustedes podían en cualquier momento preguntar, y yo no me iba a molestar después de tener la clase y decir, no me entiendo, eso se yo decir. No tiene sentido avanzar si no lo entiendo. Sí. No, señor, multiplicó 3x por 4 sale 12x cuadrado, ¿verdad? Es menos... A ver, acá, a este resultado. Arriba, ahí. Ya. Menos 3x. Menos 1 es copiar el de arriba. Claro. Y el otro es el derivado de esto. 2 por 2, 4x, 0. Ya, pero no, se está refiriendo para... Al momento de que está multiplicado 3x por 4x sale 12x cuadrado, ¿verdad? 12x Menos cuadrado. 12x cuadrado. Luego multiplicado menos 1 por 4x, no sale menos... Es que acá adelante hay un menos. Menos por menos a más. Y 1 por 4, 4. Este es el que está mandando. Por eso es que este 12 también es negativo, ¿no? Porque este menos multiplica los dos. En todo caso puedes pensar mejor así. Primero lo podemos hacer así. 12x, o sea, sin trabajar este signo, solamente trabajando este con este y este con este. Va a salir así. ¿Estamos de acuerdo? O sea, 4 por 3, 12x cuadrado, 4 por menos 1, menos 4x cuadrado. Pero no sea el paréntesis no ha desaparecido. Ahora, cuando desaparece ese paréntesis, menos por más, a menos, por eso acá sale menos. Y menos por menos. O sea, yo estoy haciendo acá dos pasos, multiplicando y eliminando el paréntesis. Si eso te confunde un poco, entonces hablo por partes. Primero lo multiplica y después le eliminas el paréntesis. Claro, muy bien, su pregunta, compañero, muy bien, muy buena, porque eso permite corregir errores. No se ven que la mayor cantidad de errores, de situaciones, son los errores que les he dicho en la clase anterior. No les voy a permitir ningún error. Ya no estamos en el primer siglo, donde bueno, uno puede ser complaciente, no importa, pero ya no afrontamos el tercer siglo. O sea, un más no es igual que un menos. Si estamos hablando en términos económicos, administrativos, más significa ganancia, menos significa pérdida. Es lo mismo, definitivamente. Entonces, mejor que me pregunte con los compañeros, y bueno, para ver qué forma es la mejor. De repente, como digo, mejor aquí no sería multiplicar, hacer dos cosas al mismo tiempo. De repente hay que hacerlo por partes. Primero multiplico y después hago el paréntesis. Si por ahí está mejor,
así lo vamos a trabajar. Bien. El tercer ejercicio es, por ejemplo, el siguiente. Dos x cuadrado más 5 al cuadrado. O 2x más 5 al cuadrado. Bueno, este ejercicio es sencillo. ¿Cómo lo podrían hacer ustedes? ¿Qué harían para resolver este ejercicio? ¿Cómo lo deriva? Y el cuadrado que está afuera. Acá hay un cuadrado. Como se deriva lo que está dentro, muy bien. O derivar lo que está dentro, porque el cuadrado que está afuera también funciona, no se puede dejar. Cuando es un cuadrado pequeño como este caso, antes de derivar, trabajar algebraicamente. No. Algebraicamente, ¿esto cómo sería? Resolviendo eso. Ya sabemos que hay una fórmula que me enseñaron en primaria, en secundaria. A más b cuadrado. A más b cuadrado es igual a cuadrado de cuadrado. 2ab más b cuadrado. Aplicando eso, antes de derivar, tendría 144x cuadrado más 120, ¿cierto? X más 25. ¿Algún problema? ¿Se entiende? Estoy aplicando esta regla que se aprendió en secundaria. Cuadrado el primero, multiplico estos dos, sale 60, entonces el doble, multiplica los dos y duplícalo. Entonces multiplico estos dos, sale 60x por 2, 120 y después 25. ¿Estamos de acuerdo? No he derivado, simplemente hemos transformado la expresión algebraicamente. Ahora derivo. Derivada. Está fácil. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto? 200. ¿No? Se multiplica. 288x más. Aquí. 120. ¿Nada? Porque el 25 es 0. Termino. Ahora bien, el mismo binomio, pero ya está elevado a la 15. Entonces, acá ya se me complica el asunto, porque elevar al cuadrado es fácil. Hay una forma. Elevar a la 15 también existe fórmula, que es la fórmula del binomio de Newton. Eso ya no lo estudiaron en segundo, primero y secundario, en el quinto y secundario, el desarrollo del binomio. Pero ¿quién se acuerda del desarrollo del binomio? Aparte que va a ser complicado porque tiene que ver con el factorial, con los números combinatorios, ¿no se acuerdan de eso? Combinaciones, variaciones, permutaciones. Hay una serie de cosas que hay que recordar. Pero a mí no me interesa la parte algebraica, no me interesa esa parte que interesa derivar. Hay una forma de derivar sencilla, utilizando, digamos, lo que llamamos la regla de la cadena o la regla de la función compuesta. Entonces, ¿en qué consiste esta regla? Dice, si tú tienes una u, o sea, ya no es una e, es una u, es una función cualquiera, que justamente lo que vamos a hacer hoy a la nueva forma. Si tienes una función cualquiera, ya no x, sino cualquier función, elevado a una potencia, entonces la derivada de esto es n, u, n menos 1. O sea, lo mismo. Pero ya no con x, sino con... Pero ahí viene lo nuevo. Hay que agregar como factor, o sea, multiplicando la derivada de 1. Esta es la situación que me va a permitir resolver eso de manera sencilla. Entonces, si yo considero que todo esto de acá es como si fuera una U,
una función general. Entonces, ¿cuál sería su derivada en este caso? Según esa fórmula sería 15. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Qué cosa es U? Copiar igual. O sea, cuando la letra es la misma, se copia igual. Copiar por igual. ¿A cuánto releo? A la 14. Pero ahí no termina. ¿Qué le agrego? 12x o 12. 12 nada más, que es la derivada de lo que está acá adentro. Y ya está, derivamos. Ya no necesité desarrollar el binomio, que es un vocabulario muy pesado. Ahora, claro, lo que viene a continuación es algo más simple, se multiplica estos dos nada más y ya está. No quieran desarrollar eso porque justamente lo que estamos tratando es de evitar ese desarrollo. Entonces, esa sería la derivada de esa función. Veamos otro caso. Si me dicen, por ejemplo, raíz quinta de 7x cuadrado más 1 elevado a la sexta. Bueno, en este caso, he hecho eso, ¿he derivado? ¿He derivado o no? No. ¿Qué hemos hecho? Hemos transformado la raíz en potencia. Perfecto, eso es lo que tienen que saber. Esas preguntas son las que les interesan, esa respuesta. He transformado, o sea, saber que ustedes están adquiriendo las capacidades, capacidad de identificación, capacidad de observación, capacidad de los ustedes. Bien, ahora derivo. ¿Cuál sería la derivada? 6 quintos. 7x cuadrado más 1 elevado a la 1 quinto. ¿Qué le agrego? 14. Le agrego 14. ¿Está? Bueno, ejercicio 6. Este ejercicio 6 lo he puesto para que ustedes lo hagan mientras yo voy a pasar. Espero que lo hagan en un minuto de explicación. Y de paso voy a ir anotando a los que no vinieron en la clase anterior. Hoy día es 7. Sí. Abanto Valdivia. Pasa a Cuña. Marcelo Jiménez. Girao.